Muy buenas, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Qué bueno volver a vernos nuevamente. Usted y yo, por experiencia, sabemos que las cosas pequeñas hay que cuidarlas mucho más. En esta hora les he traído un ejemplo de unas semillas. Esta que tengo aquí son semillas de cilantro. No sé si alcanzan a apreciar, son semillas de cilantro. Pero acá tengo otras que son mucho más pequeñitas. Las tengo aquí empacadas en esto porque son bastante pequeñitas. Voy a tratar de sacar una sola de ellas. Una sola semillita de estas. De pronto la voy a poner acá en este plato. ¿Será que se alcanza a ver? Debe ser como un puntico. Bueno, para que nosotros notemos la diferencia. Ya ahí ya la boté, por ejemplo. Entonces me toca volverla a sacar, porque dudo que la encuentre. No, obviamente no la voy a encontrar. Vamos a sacar otra para que nosotros veamos la diferencia de las dos semillas. Y por qué esta la tengo bien acá. Mira esto. Esta es la de cilantro, la grande, la chiquititica, si la ven, ahí está. Una de las, la semilla, esta semilla pequeñita que les acabo de mostrar es una semilla de las de col. La mata de col es como una especie de repollo, pero de hojas individuales. Digo repollo es por su sabor, porque no es en forma redonda, sino esa mata puede llegar a crecer 2 metros y yo creo que más si se deja. Yo creo, al menos mi experiencia son solo 2 metros que ya la he cortado, pero la de cilantro ya ustedes más o menos se imaginan cómo es una matica de cilantro y qué alturas puede llegar. Entonces nos damos cuenta que no es el tamaño. A veces esos tamaños nos llegan a sorprender de las cosas gigantescas que salen de ello. El Señor Jesucristo habló de la semilla de mostaza, pero yo no voy a hablar de la fe en esta hora. Vamos a abrir nuestra Biblia en este momento en Deuteronomio. Vamos a mirar, inicialmente vamos a Salmos. Vamos a mirar en esta hora el Salmo 127. Tome su Biblia y mire conmigo Salmo 127. Vamos a mirar verso 3 al 5. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, y cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con sus enemigos en la puerta. Estamos mirando en verdad muy detenidamente esta porción de este salmo. Y sí, en esta hora vamos a hablar de nuestros hijos, de los niños específicamente, que son esas cosas pequeñas que nosotros tenemos a nuestro cuidado y que en verdad se hace necesario tener un poco más de cuidado con ellos. Dice la palabra del Señor aquí dentro de esto que estamos leyendo. Hay algo que son unas verdades tan especiales, y la primera de ellas está ahí en el verso 3. Dice: herencia de Jehová son los hijos. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Y cuando uno a veces lee esto rápidamente, pero ¿qué es una herencia? ¿Qué es una herencia? Es algo que se recibe, pero que ha pertenecido a otra persona. O sea, una herencia no es algo que fue de mí, que lo trabajé yo. Es algo que yo recibí y que era de otra persona. Y la Biblia dice que de Jehová son esos niños y nos los ha dado a nosotros como herencia.
qué responsabilidad tan grande y qué valor tan especial tienen los niños. Los niños tienen un valor tan especial, tan grande, que dice que son esa herencia, que es eso que Dios nos ha dado, nos ha pasado, pero que han sido su pertenencia y ahora lo ha puesto en nuestras manos. Pero también llega y dice allí en ese salmo, dice: herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto de el vientre. Es decir, sigue siendo de valor extremo. De valor extremo son los niños en la vida de la tierra, de la familia. Para Dios, los niños tienen un valor extremo. Dice que cosa de estima, de mucha estima. Es parecido como dice el Señor, hablando del reino. Claro que el reino es algo supremamente grande, pero habla acerca de las cosas que realmente tienen valor. Dice que si un hombre encuentra un tesoro, va y vende todo para comprar ese terreno en el cual está ese tesoro y poderlo obtener. Entonces está diciendo que nuestros hijos son tesoros, que los niños, hermanos, son tesoros. ¿Y qué se dará por un tesoro? ¿Qué haremos nosotros por un tesoro? A veces no comprendemos lo que está en nuestra casa, no comprendemos esos sobrinos, esos primos, esos hermanos, qué significado tienen delante de Dios. Y sigue la palabra del Señor, dice: como saetas en manos del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Muchas veces hemos hablado de no tener sino ojalá 1 o 2 hijos. A las personas que realmente conocen de sociedades se han dado cuenta que las naciones que tienen más prospectos son aquellas naciones cuyas familias son numerosas. A veces pues la economía, las circunstancias, pero mire lo que está diciendo la palabra del Señor. Dice que aquel que tiene su aljaba, la aljaba era ese lugar donde se echaban las flechas, dice, la ha llenado su aljaba, o sea, esos hijos como flechas, es decir, esos hijos que vienen a ser protección, porque esos sociólogos dicen que realmente cuando una familia es numerosa puede tener más oportunidades de sobresalir en medio de la sociedad, y creo que es por la palabra de Dios que dice que cordón de 3 dobleces no se rompe pronto, porque si uno cae el otro lo levantará. ¿Qué potencial hay tan grande en las familias numerosas si realmente nos comportamos como familia? Porque dentro de todos los hijos se pueden ayudar, y asimismo, fíjese, si todos los hijos dentro de una familia colaboran, el oficio se hace rapidísimo. Pero ¿qué tal uno solo haciendo todo el oficio de una sola casa? Tremendo. ¿Qué mejor si todos los hijos pueden también, cuando crecen, cuando ya van trabajando, aportar a la casa? ¿Qué fortaleza económica habría en ese lugar? Entonces, por eso es que tiene tantas ventajas este hombre que está hablando aquí la Escritura. Bien, los padres debemos entender que como nuestros hijos son ese tesoro de Dios para nuestra vida, asimismo nosotros tenemos unas responsabilidades frente a los niños, no solo nuestros hijos, sino los niños en los cuales nosotros podemos afectar. Tenemos que comprender esa gran responsabilidad que tenemos, porque si son tesoros, entonces ellos necesitan un cuidado especial. En primer lugar, nosotros debemos comprender que somos guías de ellos. Mateo, vamos a mirar
Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Mateo 15, vamos a mirar Mateo 15, verso 14. Mateo 15, 14. Dice, dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán al hoyo. Es decir, nosotros como guías de esos tesoros tan grandes que Dios ha colocado a nuestro alrededor, en nuestras manos, en nuestra familia, la primera responsabilidad que tenemos es que nosotros mismos debemos conocer la palabra. Y usted dice, bueno, yo hasta ahora estoy conociéndola. El pastor Mauricio dicta los cursos del discipulado. ¿Qué es el discipulado? El discipulado son esos cursos en los cuales usted y yo podemos conocer las doctrinas, podemos conocer el pensamiento de Dios, lo básico dentro del pensamiento de Dios. Quiero decirle que si nosotros conocemos eso básico, allí tendremos muchísimo para enseñarle a nuestros hijos. La vivencia de la palabra. Dice, los ciegos a veces guían y a ciegos y juntos caen, juntos se pierden. Por eso es que si no conocemos la palabra del Señor, seguramente nuestras sociedades, nuestros niños van a ser hombres que no tienen un conocimiento real, que no van a tener una luz verdadera. También nosotros somos protectores, y vamos a mirar Marcos capítulo 10. En Marcos capítulo 10, verso 13, nos habla de ese pasaje hermoso donde los niños se acercan a Jesús, y dice la palabra del Señor, le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reñían diciendo a los que los presentaban, y viéndolo Jesús se enojó y les dijo, dejad que los niños vengan a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Dice la palabra del Señor que los niños serán presentados. Hay algo que nosotros hacemos, una ceremonia muy hermosa dentro de la iglesia, y es que los padres presentan a los niños. Dijimos que como padres, como personas que tenemos niños a nuestro alrededor, que somos influencia de ellos, debemos protegerlos. Y este punto es principalmente, yo diría, para los padres. En primer lugar, hay padres que no protegen suficientemente a sus hijos, a veces por pura flojera. Yo he visto niños muy pequeños haciendo mandados a las tiendas. ¿Cómo podemos mandar una inocencia de esas a un mundo tan lleno de circunstancias difíciles? ¿Cómo podemos nosotros exponer la vida de esos, el alma de esos niños? Es tremendo, es muy difícil. Cuando estaba pensando en cómo podía presentar este tema en esta hora, recordé una fila que se hacía en mi pueblo, allí en Armero. Se vendían las arepas, y eran arepas recién hechas, recién horneadas, y había que hacer una fila. Allí habían muchos niños, pero lo que no sabían esas madres era que en ese lugar, ese señor, eran un par de viejitos, era la señora y el señor, pero ese señor era un abusivo, y todas las madres mandaban a sus niños. A veces nosotros hacemos a nuestros hijos hacer cola para exponerlos al mal. ¿Qué nos falta a veces? Nos falta suspicacia, nos falta inteligencia, nos falta el saber qué gran tesoro es el que Dios nos ha encomendado. Y nosotros, como protectores de esos tesoros,
debemos ser inteligentes. Por eso el Señor dijo que debíamos ser sagaces, debíamos ser. Nosotros tenemos que tener una mente en la cual esté reflejada la mente de Jesús, que sea una mente que realmente entienda lo que se nos ha dado en las manos. Y como nosotros definitivamente a veces quedamos cortos frente a la protección y frente a lo que nosotros podemos hacer para que aquellas vidas no sean dañadas, la Biblia nos da una provisión hermosa, y es que le presentemos nuestros hijos al Señor. Yo les contaba, hay una ceremonia en la iglesia donde los padres traen a sus hijos y se los presentamos al Señor y oramos por ellos ese día, se los entregamos al Señor en una ceremonia especial. No la olvidemos, porque necesitamos que Jesús sea el que rodee esos tesoros preciosos que a veces nosotros no alcanzamos a proteger. Y no es sobreprotegernos, porque a veces las cosas que se van a los extremos son aquellas que también dañan profundamente el corazón y el desarrollo de un niño. Cuando usted le exige, cuando usted es tan sobreprotector y tan exigente, es que su hijo tiene que ser el número uno y él nunca puede perder, cuidado, allí hay un peligro muy grande. Algunas tasas de suicidio se dan porque los jóvenes no están aprendiendo la pérdida. Ellos están aprendiendo a que ellos son absolutos y que todo lo tienen y todo lo alcanzan. No, nuestros hijos deben aprender dentro de la protección de su corazón a que ellos pierden, a que ellos no son siempre los primeros, y esa es parte de las cosas que debemos hacer como protectores, escultores. Y en esto el Señor nos enseña, y Él tiene siempre en nuestras vidas cómo esculpirnos, cómo realmente moldearnos. Mira lo que dice Proverbios capítulo 29, 17. Dice: corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. También vamos a mirar otra parte de Proverbios, pero vamos a verlo 23:13. Dice: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirás. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. El poder moldear nuestro carácter, el poder moldear nuestra vida, porque mire, dice Hebreos 12:11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitadas. Entonces el Señor a nosotros, dice la Escritura, nos moldea y nos corrige, ya no como lo hacían nuestros padres. Ahí Hebreos habla también de eso, que nos castigaban, que nos, como dice aquí Proverbios, tal vez ejercían un dominio sobre nuestras vidas, pero nosotros siempre amamos a nuestros padres, y eso nos encaminó dentro de los valores de la vida. Bien, estos valores y estos principios de cómo corregir a nuestros hijos no han cambiado. La Biblia no cambia de ninguna manera. Una cosa muy diferente es el maltrato. Una cosa muy diferente es que nosotros nos enseñoremos de ellos, que nosotros castiguemos a nuestros hijos con ira. No, la Biblia dice que el que ama, o sea, es con amor. El que ama a su hijo, entonces lo debe corregir. ¿Por qué? Porque está moldeando su carácter. Es como el escultor que está haciendo una gran obra, está haciendo un gran hombre, una gran mujer,
para que sea útil en medio de la sociedad y de la iglesia. Por último, vamos a mirar un versículo que en verdad no debe faltar en nuestra vida, y vamos a ir a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 6, vamos a mirar el verso 5, el 4, vamos a mirar el verso 4 al 9. Dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras, es decir, estas cosas que acabas tú de escuchar, de amar al Señor. ¿Cómo debes amar al Señor? Dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes. Nosotros tenemos una labor tan importante, y esa labor es ser maestros. A veces pensamos que esto de la enseñanza es para allá, para el colegio, y así sea por computadora, así sea por guías, pero que sean otros los que eduquen a nuestros hijos. Pues esta labor se la dio el Señor a cada papá al cual le ha dado ese tesoro, su tesoro grande y especial. Él les está diciendo: ustedes tienen que educarlos, y educarlos en mi palabra. Por eso es que es tan importante lo que se esculpe en el corazón de un niño. Si nosotros maltratamos a un niño, si nosotros herimos a un niño, eso es algo muy grave, porque es que un niño no se queda niño. Un niño crece. Es como esa semilla que les estaba mostrando ahorita. Esto, por más pequeñito que sea, ahí no se queda. Yo tengo ya mi huerta, y mis maticas ya en un momento a otro las vi, wow, ya estaban grandes, y sé que cada día van creciendo. Ya las maticas que les conté de la semilla más chiquita, mientras que las de cilantro están así, ellas ya están así, y las sembré el mismo día. Entonces depende de su naturaleza, depende de su carácter. Ellas crecerán, y ahí nosotros esculpiremos en su corazón las cosas que llevarán toda la vida. Por eso hay que cuidar a un niño, porque cuando se escribe en su alma, allí queda. Solamente Dios es el que puede sanar esas cicatrices. Solamente Dios es el que puede liberar el corazón humano. Por eso debemos cuidar de qué colocamos en ese corazón. Si tú colocas una palabra errada, si tú colocas un evangelio que es un evangelio mediocre, tú dices: no, es que no hay que ir a la iglesia. Tú dices: no, es que esos líderes. Si tú hablas mal de la palabra, si tú hablas mal del evangelio, eso quedará en el corazón de tus hijos. Y lo más tremendo es que ellos vendrán a reemplazar nuestra generación. Un día ya nosotros no estaremos. ¿Quiénes estarán predicando? ¿Quiénes estarán en los púlpitos? Esos pequeñitos serán los que ocupen esos púlpitos. Nuestros hijos ocuparán esos púlpitos. Y depende el grado de pureza del evangelio que nosotros hayamos depositado en sus corazones. Esa pureza estará aquí predicando, y le estará diciendo a las nuevas generaciones lo que aprendieron, lo que vieron, lo que vivieron y cómo se debe vivir. ¿Qué tarea tenemos? ¿Qué tarea tenemos? No podemos ser mediocres, porque debemos mostrar un evangelio puro, para que esa semilla crezca y sea realmente reflejo de la palabra
y de donde vino, de Dios. Mis amados, voy a orar por ustedes. Padre maravilloso, Dios todopoderoso, gracias en esta tarde por tu palabra. Te pido con todo mi corazón, Señor, que tú nos ayudes a ser responsables, a ser verdaderos, a ser hombres y mujeres que esculpan en los corazones de los niños, Señor, la verdad y la pureza del Evangelio. Bendigo los niños de la iglesia, bendigo sus primos, sus sobrinos, bendigo todos aquellos que ellos tienen, a los cuales también nosotros tenemos injerencia. Bendigo las profesoras de escuela dominical, bendigo los padres. Gracias, Señor, por esta palabra, en el nombre de Jesús. Te alabo, Dios. Amén. Dios les bendiga, mis amados.